Muy buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde nos acompaña un gran invitado, el señor José Antonio Vitonaz Yatacue, desde Toribío, Cauca. Don José Antonio, muy buenas tardes y bienvenido a Argumentos y Opiniones. Don Arturo, un fraternal abrazo para usted, para toda la audiencia de Argumentos y Opiniones. Y un fraternal abrazo desde Toribio, Cauca. Don José Antonio, muchas gracias igualmente para usted. Eh, Don José Antonio, gracias por atender nuevamente el llamado. Eh, Haciendo un trabajo investigativo encontramos un informe del, del cual es un acuerdo entre la UNIC, la CRIC y las FARC desde el año 2014. ¿Usted nos podría hablar de esto? Y claro que sí, don Arturo. Ese es un preámbulo discutido en los días en el cual hace mención el documento en La Habana, Cuba, en el cual creo que en el punto 2 dice que se ratifican, se refrendan los acuerdos que anteriormente ellos han venido sosteniendo. Es un preámbulo de discusión que prácticamente reafirma esos acuerdos que yo he venido denunciando, y otro documento también que está por ahí, que es el acuerdo del año 87. Es algo que uno, si lo va a mirar de fondo, pues es un documento que y desmiente las versiones de los dirigentes indígenas, porque ellos dicen que ellos nunca han hecho acuerdo con las FARC, pero mire que este es un documento más que aparecen los nombres de los comandantes y de los dirigentes indígenas quienes estuvieron en La Habana diciendo que eran víctimas, pero mire, o sea, ir a discutir y ir a reafirmar unos acuerdos que hoy no se quieren darle a conocer a la comunidad, es una evidencia más que este documento, cuando estuvo en circulación dentro de las comunidades indígenas, los dirigentes no querían que este documento se conociera, pero cuando llega este documento, cuando llega a mis manos, yo lo primero que hago es repartirlo a los presidentes de junta del municipio de Toribio, entre otros líderes que comenzaron a discutir este documento, y eso fue lo que llevó a que los dirigentes indígenas obligados empezaran a discutir ese documento dentro de las comunidades indígenas. De acuerdo. O sea, José Antonio, que desde hace varios años, no desde el acuerdo de la paz de Juan Manuel Santos, sino desde ya hace varios años, se han hecho acuerdos entre la UNIC, la CRIC y las FARC. Como le decía a usted, don Arturo, hay un documento que cometí un error, no dejé copia, que lo entregué a los medios de comunicación, que ratifica el acuerdo del año, que hace referencia sobre el año 87. Documentos que también, por ejemplo, están desde el acuerdo del año 2000, el acuerdo del año 2009. Acuerdos que se han venido sosteniendo de formas nacionales y de formas territoriales, como organizaciones indígenas y grupos guerrilleros que han operado, por ejemplo, en el Cauca, con la Jacobo Arenas. Y esto no es nuevo, esto es algo que ha existido desde mucho tiempo atrás, antes del proceso de paz, y que pues prácticamente estos acuerdos han sido los que han mantenido firme a la organización indígena, y que también han puesto en confrontación, porque la dirigencia indígena no ha tenido la capacidad de decirte que ellos sí han tenido acuerdos con esta guerrilla, y han puesto a confrontar a la comunidad y a la guerrilla, que de esas confrontaciones habían muertos, pero que esto prácticamente sale de esos acuerdos que ellos han venido sosteniendo desde años atrás. Don José Antonio, la entrevista que tuvimos hace un par de semanas, usted nos relataba un suceso donde usted fue víctima de las FARC. Cuénteme y cuéntenos cuál ha sido y qué le han dicho la Justicia Especial para la Paz. A ver, yo quiero, don Arturo, hacer referencia sobre cómo nosotros del año 2019, en compañía de otras víctimas más,
o en especial yo desde el punto del Cauca, he venido haciendo un trabajo en el cual buscaba acercarme a la JEP, acompañado de la Corporación Rosa Blanca Colombia. Y bueno, y yo creo que yo he venido contándole desde poco a poco, le he venido contando al país mi historia y la realidad que se vive dentro de las comunidades indígenas. Como siempre lo he dicho, yo cuando fui niño a la edad de 13 años, fui reclutado por las FARC, por la columna Jacobo Arenas, una de las columnas más guerreristas en el departamento del Cauca, la que libró los más grandes combates, y que siendo muy niño me tocó una de las políticas, en cuando la guerrilla dice que es mentira, una de las políticas era reclutar a más niños menores de edad, niñas y niños para abastecer el cuerpo militar, niñas para abastecer la parte sexual de los comandantes, y niñas que prácticamente yo mismo con mis propios ojos vi los malos procedimientos que se daban en las filas, en el cual niñas que, pues imagínense, hacer un mal procedimiento de un aborto en una montaña, o sea, aquí está expuesto a cualquier cosa, y que eso los afectaba en el tema de salud. Pero todo eso se daba, como le digo, en mi tiempo de cuando yo era niño, todo eso lo vi, todo eso presencié, y que me toca a mí convertirme en uno de, como digo, la columna Arenas es una guerrilla de guerra, y que me llevan a mí a convertirme en un Pisasuave. Un Pisasuave es uno de las guerrillas más sanguinarias, psicológicamente y militarmente, lo más preparado que existió en la guerrilla es ser un Pisasuave. Y que eso, pues, le queda a uno todavía muchas cicatrices, porque, como le digo, el reclutamiento, reclutar a niños menores de mi misma edad, niños de 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, de los que la guerrilla viera que era necesario para alimentar a estos grupos, eran reclutados. Se le mentía a la familia, o se iban con listas en mano a las escuelas más lejanas de los municipios y se llevaban a estos niños para estas filas. Todo eso lo vi. Y es tanto así que en algún momento niños que ya cansados, porque en la guerrilla toca caminar mucho, de noche, de día, cuando está la aviación o no salir corriendo a medianoche, eso afectaba a los niños, y eso hacía que niños se intentaran volar, y cuando se volaban se nombraba una comisión para que fueran, se capturaran y se volvieran a traer al campamento, y se le hacía el consejo de guerra, y después se les mandaba a cavar su propia tumba, y se les pegaba el tiro de gracia. Y eso es lo que se vive en la guerrilla, y eso es lo que hoy los comandantes no quieren decir, pero la guerrilla prácticamente no es algo que uno pueda decir, no, es que en la guerrilla algo bueno nunca hay en la guerrilla, porque en la guerrilla toda hora es el maltrato hacia el niño, porque, como le digo, el 70% de estas filas guerrilleras en el Cauca fueron alimentadas por niños indígenas, y niños, como le digo, niños que murieron, niños que fueron judicializados. Y cuando hablo de judicialización es porque les daba ¿te imaginas un niño de 10 años, de 11 años, mandarlo a cargar 100 viajes de leña? O sea, o mandarlo a cavar una trinchera de 10 metros de largo por 2 metros de profundidad, un niño de 10 años, y si no cumplía se asesinaba. O sea, eso es lo que yo vi, lo que yo viví, y prácticamente lo que me tocó a mí, porque yo también fui sancionado en esta guerrilla. Y segundo era que si nosotros nos vamos, entonces automáticamente iban y acababan con la familia. Entonces uno estaba con la zozobra de que si me vuelo me matan, y también exterminan a mi familia. Y eso lo viví yo, como decía, ya después del 2004, cuando ya los dirigentes indígenas me piden de que tengo que jugar la doble militancia, tengo que estar en la Guardia Indígena y tengo que estar en la guerrilla haciendo esos trabajos sociomilitar y económicos dentro de esta guerrilla.
Eso así como a grandes rasgos, como digo, contando mi historia, porque yo creo que mi historia fueron 14 años, es mucha la historia, y que va pasando este tiempo y no me olvido porque yo ya lo recuerdo como si fuera ayer. Ok, don José Antonio. Don José Antonio, pero nos crea una duda. La JEP, ¿qué le ha dicho a usted? A ver, yo la verdad le confieso al país, a toda la opinión pública, yo confiaba mucho en el proceso de paz, creía en el proceso de paz, creía en las políticas de gobierno cuando se decía que iba a haber una verdad, que iba a haber una justicia. Eh, pero no, o sea, cuando ya esta justicia comienza a operar el año anterior, yo acompañado de la Corporación Rosa Blanca, y lo primero que hicimos fue tocar las puertas, y creo que yo lo hacía por mi propio medio, porque uno de los temas que yo quería contar, la verdad, de lo que vi, de lo que participé, de conocimiento de cosas comunes, eso era lo que yo quería contarle al país. Pero cuando nos acercamos en ese momento a la JEP lo primero que hacía era cerrarnos las puertas. Apenas llegamos, llegaba yo y el grupo de las niñas de la Corporación Rosa Blanca, ahí mismo comenzaba como bueno, llegó la oposición prácticamente, porque eso se veía, y mientras los comandantes gozaban de privilegio, a ellos le ponían los medios de comunicación, estaba todo para ellos, a nosotros prácticamente no nos atendían. Para nosotros fue, y digo porque no solo fui yo, digamos, siempre estuvieron las puertas cerradas, a toda hora, porque mi historia es la historia étnica, la historia indígena, de una parte del Cauca, prácticamente la zona norte de lo que... O sea, esto para nosotros, a nosotros la JEP, la Justicia Especial para la Paz, nos atrancó las puertas, y nos las ha atrancado todo este tiempo, y ahora y un gran trabajo que se ha hecho, y quiero felicitar al periodista Ervin Hoyos, a la Operación de Víctimas de la FARC, y que han venido haciendo ese trabajo, y que ahora en el punto 007 en ese tema, imagínense cuando hace 15 días a mí me amenazan, prácticamente porque es que hay muchos intereses de que José Antonio no llegue a la JEP, ni la JEP me quiere atender, y hay intereses particulares de políticos, de organizaciones sociales e indígenas, que no quieren que José Antonio llegue con ese testimonio, porque sabe que se les caería la máscara de esa verdad que ellos han querido ocultar. Entonces lo que hace es, primero me dice, no, José Antonio, usted tiene un riesgo, le vamos a hacer una evaluación, y si da para reubicarlo a usted del lugar donde usted se encuentra, pues lo vamos a reubicar, y si no, pues no pasaría nada. O sea, y decir de que un proceso donde saben que a mí me van a asesinar, demorarse un mes y medio para darle una respuesta, o sea, ¿a qué se refiere esta justicia? Por eso en ese momento lo que hice, bueno, pues si aquí no se puede, pues prácticamente tengo que por mis propios medios moverme. Esa es una manera operandi de la justicia especial para la paz. O sea, hacerse el que está investigando, hacerse el que le está prestando atención, pero mentiras, simplemente es a usted para ellos quedar bien, y después pues, usted queda a disposición de estos grupos. O sea, prácticamente la justicia para la paz no es una justicia para esclarecer verdad, es una justicia para mantener y premiar a los criminales de las FARC, a esos terroristas, a esos asesinos que prácticamente lo que han hecho es mentirle al país, mentirnos a nosotros las víctimas, y negarnos y victimizarnos mucho más, porque el señor Timochenko está diciendo todo lo contrario a lo que se ha vivido en las FARC. Ok, don José Antonio. Don José Antonio, sabemos que esta semana el señor Timochenko dijo en la JEP y en los medios de comunicación que las FARC nunca reclutaron menores de edad. ¿Usted qué le diría a él? Don Arturo, a la vez uno se llena de rabia, uno dice, en mi concepto personal, yo digo, uno no sabe ni qué va a hacer, ni para dónde coger. A la vez le entran pensamientos malos, porque saber que una persona como Timochenko
como Pastora Lape, como Criselda Lobo, como Victoria Sandino, entre todos estos jefes, prácticamente lo que han hecho es ponerse de acuerdo para ocultar la verdad. Es muy extraño cuando prácticamente estuve muy atento frente a lo que iban a decir los medios sobre el tema de Timochenko ante la JEP, pero muy descaradamente va saliendo Timochenko diciendo de que nunca hubo reclutamiento y que a las FARC ingresaron fue universitarios y segundo que se permitía el embarazo. Eso es rechazable, repudiable estas afirmaciones de este criminal, porque es que, o sea, y eso es todo lo contrario a lo que se veía en las FARC. Si, como digo, en las FARC, a nosotros, a los niños, como decían, acabaron con nuestra juventud, acabaron con nuestra niñez, con nuestra infancia. Nosotros nunca tuvimos infancia, prácticamente todo el tiempo lejos de los padres, sirviéndole a este grupo, políticamente a estos criminales, y que hoy, a pesar de que estamos ya adultos, pero mire que yo personalmente no he podido estabilizarme, porque ahora que caiga en cuenta y encuentro la razón del conflicto, y que era un conflicto simplemente de terrorismo, de criminalidad, como es lo de las FARC, y que ahora este señor, ante su justicia, ante una justicia que ampara la mentira, decir de que eso nunca pasó. Todo lo contrario, es lo que se ha vivido, las violaciones, los abortos, ya eso es una ley de la guerrilla, porque en la guerrilla prácticamente decía, usted aquí no vinieron a tener hijos, aquí vinieron fue a combatir, a guerrear. Y mire, y ahora sale este criminal a decir de que no, eso no pasa. O sea, uno se pregunta, y una justicia como es que todo lo que dicen los criminales le cree, y nosotros las víctimas prácticamente vamos a quedar como en una historia que hicimos parte de un grupo criminal, de un grupo asesino que nos maduramos en esta guerrilla, y que prácticamente vamos a quedar en una historia, y los criminales siempre se van a quedar burlando de nosotros gracias a un presidente que prácticamente criminalizó la democracia, la justicia, como el presidente Santos, premiándolos, privilegiándolos con curules sin contar la verdad. Ok, don José Antonio. Don José Antonio, cambiando un poco de tema, sabemos que a principios de este mes ocurrió un suceso desastroso para el Ejército Nacional. Es la muerte de 4 héroes de la patria en norte de Santander. Su misión, la misión simple que tenían, era erradicar cultivos de coca. Fueron vilmente masacrados. Y yo quiero que usted nos diga, don José Antonio, ¿cree usted que es imperioso la fumigación con glifosato para las 200.000 hectáreas de coca? Yo creo que el gobierno nacional, con el apoyo del Plan Colombia, y el plan desde el presidente Pastrana, el presidente Uribe, se ha hecho un trabajo muy maravilloso, que ha sido el tema de erradicación, el tema de proyectos, pero es muy extraño porque estos proyectos llegan a esa mano de la misma guerrilla. O sea, la guerrilla tiene todo confabulado desde organizaciones sociales, para que todo esto sea lo que llegue allá, y el tema de este resultado para el cual fueron creados los programas de sustitución no funcione. Entonces, o sea, uno ahora mirando cuando un presidente como fue el presidente Santos pasó de 50.000, de 100.000, de 150 a 250.000 hectáreas, y quizás yo, por lo que veo, o sea, el gobierno tiene una base de datos que dice de 250.000 hectáreas sembradas en coca. No, yo eso dobletea, porque es que o sea, la coca se disparó, y la única solución, viendo lo que se ha, y no solo se ha hecho lo que se ha visto allá, sino lo que se ha venido viviendo en el Cauca y en otras regiones del país, la única solución es que tiene que haber una fumigación con glifosato, porque primero sería más económico, se arriesgaría menos la vida de nuestros héroes, y que sería algo más efectivo, porque es que una avioneta prácticamente en un solo pasón pasa fumigando muchas hectáreas. Imagínense, y un erradicador o unos erradicadores, ¿cuánto tiempo se tienen que meter? 200 o 300 para erradicar una sola hectárea, quizás en un día o en 2 días. O sea, hay mucho la diferencia.
yo personalmente, en mi calidad de hoy de líder indígena, líder social, defensor de derechos humanos, estoy muy de acuerdo con los derechos, pero yo creo que el narcotráfico es el mar de sangre que hoy está en el país y que se vendrá dando, y que también es el combustible de la criminalidad que hoy se está generando en el país. Entonces, no es la erradicación, porque eso ya fue un ejercicio que se dispuso. Ya tenemos que ir a la fumigación, que creo que es para mí el apoyo, y es un tema que tiene que volverse operativo de forma inmediata para volver a bajar ese gran número de hectáreas de coca sembradas en todo el país. De acuerdo, José Antonio. No, José Antonio, hemos visto también en los medios de comunicación que personas del Ejército Nacional llegan al Cauca y son sacados a patadas de ahí. Cuénteme un poco de eso, ¿qué es lo que está pasando? A ver, en el Cauca, si vamos a mirar, don Arturo, históricamente el Cauca desde el año 2005, o vamos un tiempo más atrás. Primero, desde la presencia del M-19 y desde su desmovilización, y también los grupos como han sido Quintín Lame, que no se habla mucho, pero está haciendo mucho daño también dentro de las comunidades indígenas. Primero, todos estos sectores, los sectores de organizaciones sociales, siguen vivas políticamente apoyando esa política del M-19 y de esas políticas subversivas de las FARC, concentrada en masas, que son los sectores sociales. En el mundo indígena sigue existiendo todavía el Quintilán, ese grupo armado está rearmado ya desde otra forma, y es ese mecanismo de operación. ¿Qué pasa? O sea, mire, si en el Cauca, por ejemplo, en el 2011, vamos al Cerro del Berlín, creo que es una historia, primero, ¿cómo se iba a favorecer? Quiero hacer referencia sobre ese tema, porque mire, cuando Alfonso Cano se movía en el departamento del Cauca, entonces algunos políticos indígenas lo que hacían era distraer al ejército con estas operaciones como el Cerro del Berlín, para así poder concentrar la atención del pueblo colombiano y de la fuerza pública, mientras Alfonso Cano se movía. O sea, esta es una manera de agresividad, no es porque se defiendan los territorios indígenas, no, es porque estas políticas tienen que ir muy de acorde a las políticas de las FARC. Por eso resulta que las FARC se pueden mover como Pedro por su casa, puede quedarse en la casa de los civiles, puede disponer de las escuelas, y resulta que el ejército hoy no lo puede hacer, cuando el ejército está moviendo de una manera constitucional. Es porque se necesita prácticamente mantener el odio hacia la fuerza pública, hacia el Estado colombiano, hacia la comunidad que no conoce, no ha logrado descifrar qué es la palabra Estado, qué es gobierno. O sea, todas esas dependencias, lo que hacen quienes saben, lo juntan en una sola para generar odio y hacer ver al ejército, a la policía, como el gran enemigo, como el que está ahí simplemente defendiendo los intereses de los grandes capitalistas, porque esto es lo que se dice. Nunca en el Cauca se habla bien del ejército, de la policía, ni la gran labor que hacen estos héroes, sino que siempre se hace ver como el malo, y es tanto así que se hace ver como el malo y se le hace provocaciones para que el ejército actúe en su defensa, para ellos poder así hacerse pasar como víctimas y violentar los derechos de la fuerza pública. Pero esto es en el Cauca, esto es histórico y políticamente es construido esta agresión y esta estigmatización a la fuerza pública. Ok, José Antonio, es interesante oír y que ustedes también oigan lo que acaba de decir el señor José Antonio Vitonas. Ya para concluir, don José Antonio, hay un video el cual vamos a ver a continuación. Que está la pelea que nos dan en esta tierra, como todo cabildo indígena, que tenemos esa fuerza y de proteger y hacer respetar estas cosas. Y usted sabe que en esas cosas, en veces, pues a uno le queda como grande.
Discúlpeme, señor, hacer respetar la fabricación de Sí, todo. clorhidrato de cocaína. Sí, todo. ¿Y sabe que eso es un delito? Sí, yo sé que eso es. Ubicando vehículos a lo largo y ancho de la vía, bloquean el paso de los vehículos del ejército. La Guardia Indígena despoja de celulares a soldados que registraban los hechos. Se llevan nuestro... Don José Antonio, viendo este video, ¿esto se sigue evidenciando en el Cauca? ¿Y cuál es su postura frente a ello? A ver, sí, don Arturo, creo que hay un video por ahí, Noticias 1 sobre hace referencia a lo vivido en un resguardo de Nariño y cómo estos caballeros lo tienen que estudiar laboratorios. Yo creo que ahí es muy real. Si vamos a mirar otra historia también abajo, muy bonito, estado por Noticias, la revista Semana, donde explica más a fondo cuál es el trabajo de las comunidades indígenas y la jurisdicción especial en favor de criminales, de grandes narcotraficantes y de comandantes de comandantes de guerrilla, y que en algún momento grandes capos que estuvieron a punto de la extradición, y cómo con la jurisdicción especial indígena se ha evitado todo esto. Primero porque es que la jurisdicción especial indígena es un estado chiquito dentro de un estado grande, y que el país no ha logrado descifrar eso. El país se ha concentrado simplemente a ver a las comunidades indígenas, pero no ha mirado de dónde nace la realidad de la problemática de esto. La ley 89, el artículo 330 y 246 prácticamente dispone, y más los protocolos internacionales y todos los reconocimientos que se han ganado. Eso ha hecho de que grandes narcotraficantes, por ejemplo, desde otras regiones del país, han llegado al Cauca y han pedido prácticamente asilo, han pagado grandes sumas de dinero para que se puedan mantener y se puedan censar en un resguardo indígena, que prácticamente quedarían bajo el amparo de la jurisdicción especial indígena. Y esto, ¿qué hace? De que ellos pagan una buena suma de dinero. Entonces el gobernador indígena lo que hace es coger y ampararlo, reconocerlo, porque esta justicia indígena lo que hace, no le cabe ningún abogado. Entonces cuando esta justicia dice voy a sacar a un narcotraficante, voy a sacar a un guerrillero, ellos lo pueden sacar cuando quieran, simplemente con el certificado de ser comunero indígena. Y eso ha hecho de que en el Cauca, si fuéramos a mirar en municipios como Corinto, Miranda, Toribío, grandes narcotraficantes con grandes invernaderos hoy en territorios indígenas. Y uno dice, bueno, ¿y si esto no estaba ayer? No, resulta que ahora los narcotraficantes encontraron encontraron una trinchera o un material, una capa jurídica muy grande en la jurisdicción especial indígena, y eso hace a que hoy estos cabildos indígenas hoy se conviertan en el equipo de defender a estos narcotraficantes. Lo mismo es lo que se ha venido viendo, por eso yo creo que era lo que hacíamos referencia. La Guardia Indígena simplemente se convirtió en amparadora de grandes narcotraficantes, de odiar al ejército para poder defender los intereses de narcotraficantes. Entonces, eso hace de que grandes laboratorios y grandes cristalizaderos de coca estén concentrados dentro de las comunidades indígenas, con apoyo de gobernadores indígenas, con apoyo de grandes dirigentes indígenas, porque sus políticas se financian dando permiso a que ellos se posesionen en estos resguardos. Y eso hace a que hoy en día haya más problemas, haya más pobreza, porque simplemente lo que hacen es enriquecer a uno, y la comunidad va a seguir siendo pobre, porque ya el narcotraficante, como es el cartel de Sinaloa que hoy opera, son ellos los que vienen poniendo las condiciones de cómo van a comprar la libra de marihuana, de cómo van a pagar la roba de coca, de cómo van a pagar el gramo de base, todo eso. Pero miren que todo eso sale de los resguardos indígenas. Por eso va a ser muy difícil si el Congreso de la República no toma cartas en el asunto y empieza a mirar de fondo esta problemática. Porque ¿qué hacemos con fumigar
250.000 o 300.000 hectáreas, pero mire que van a haber pequeños monopolios como son los resguardos indígenas polarizados jurídicamente para que siga la producción de coca. Entonces, mire, y eso sería algo que se tiene que debatir, se tiene que mirar y que tenemos que mirar muy a fondo porque hay serios problemas que prácticamente un narcotráfico casi que jurídico, polarizado jurídicamente para que siga existiendo. Entonces, y mientras esto siga existiendo, pues vamos a seguir poniendo muertos, vamos a seguir poniendo más desmanes, vamos a encontrar políticos aprovechándose de estas problemáticas que se están viviendo hoy en día. De acuerdo, don José Antonio. Don José Antonio, muchas gracias por su tiempo y por habernos concedido la entrevista. Don Arturo, a usted agradecerle inmensamente en nombre de esa comunidad que se siente representada en mí y gracias a ustedes como medios de comunicación, espacios que nos dan para nosotros seguir dándole a conocer al país la problemática que se vive en regiones, en sectores y que yo creo que es necesario que le prestemos atención y gracias a ustedes por interesarse por las historias de los líderes y las problemáticas de las regiones. Un abrazo. Bueno, José Antonio, igualmente muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olviden suscribirse en Twitter y seguirnos en YouTube. Muchas gracias.